Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P30 Lite versus al Xiaomi Mi 9T. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. En el diseño encontramos que el cuerpo del Huawei P30 Lite está rodeado por un cristal 3D, con bordes y esquinas redondeadas, aunque el material de la cubierta trasera es, como ocurre en el Huawei P Smart 2019, que está hecha de policarbonato. Esto provoca que a primera vista el diseño sea muy llamativo, aunque es cierto que hay bastante margen de mejora en la capa oleofóbica, ya que se impregnan las huellas con relativa facilidad, como los diseños de cristal. En mano se siente genial, con una muy buena sensación de calidad, resistencia a golpes y facilidad para agarrarlo. El tamaño es bastante compacto y la optimización está bien conseguida. Huawei continúa con su apuesta por el notch en forma de gota de agua y los bordes son bastante reducidos. En sus dimensiones nos encontraremos con 152.9 x 72.7 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 159 gramos. La empresa china ha sabido cambiar su enfoque en el diseño de este Xiaomi Mi 9T, apostando por un carácter más agresivo, sobre todo en la zona trasera de cristal, que se curva ligeramente para mejorar el agarre y comodidad de uso. Destacamos el tono de color doble del cristal, con el centro oscuro y los laterales más intensos y algo cambiante según la incidencia de la luz. Personalmente no me gusta mucho, pero he visto a gente que sí, que está encantada con los tonos de color en los laterales y la zona central negra. Este terminal también tiene algo sumamente llamativo, y es que la cámara de selfies retráctil muestra luces LED de color cuando se abre, lo cual no ayuda a que pases desapercibido. Este dispositivo cuenta con unos marcos reducidos casi por completo, pues no tenemos ni el notch o la muesca que mucha gente odia. En sus dimensiones tenemos 156.7 x 74.3 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. Una de las señales de identidad de los móviles de Huawei durante los últimos años han sido los degradados de color. En el caso del Huawei P30 Lite está disponible en tres tonos, en blanco, un negro más clásico y un azul oleográfico. El Xiaomi Mi 9T estará disponible en tres diferentes tonalidades, entre ellas tenemos el negro, azul y un llamativo tono rojo. Para el Huawei P30 Lite en la botonera también notamos diferencias. Aquí no tenemos botones de aluminio con un tacto rugoso y el recorrido, pese a que es correcto, no ofrece una sensación tan buena. El lateral izquierdo es totalmente liso, ya que la ranura híbrida para la nano SIM y tarjetas microSD se encuentra en el borde superior. En el lateral derecho tendremos los botones de control de volumen y el de bloqueo encendido. En la parte inferior nos encontraremos con el jack de 3.5 mm, el puerto USB tipo C, los altavoces y el micrófono de cancelación de ruido, aunque estos elementos no están alineados entre sí y rompen claramente la simetría. Para desbloquear el Huawei P30 Lite tenemos varias opciones. Por un lado está el lector de huellas, situado en la parte trasera y con una experiencia casi perfecta. Lee la huella con facilidad, no necesita que pongamos toda la superficie del dedo y el tiempo de desbloqueo es muy rápida. En los laterales de este Xiaomi Mi 9T tenemos el botón de bloqueo con un acabado en tono rojo en la parte derecha, bajo los botones de subir y bajar volumen, los cuales funcionan adecuadamente, algo que no es raro para la compañía. En el lateral izquierdo no tenemos nada, ya que el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la tarjeta SIM están en la parte inferior. En la parte superior, además de la cámara retráctil, tenemos el puerto jack de 3.5 mm para auriculares. Todas estas son características básicas y esenciales que como mínimo debía tener este dispositivo, cosa que en definitiva no falla. Un aspecto algo negativo que encontré en este terminal es que la experiencia con el lector de huellas que se encuentra en su pantalla es agridulce, pues si bien es rápida cuando reconoce la huella, la tasa de error es elevada y debemos tener el dedo colocado de forma óptima para que el sistema lo reconozca y desbloquee el terminal. Cuando nos acostumbramos es fácil no fallar, pero es un ejemplo de que no todos los sensores de huella en pantalla son iguales, y además una muestra más de que el sensor capacitivo, ya esté en la parte trasera o lateral del móvil, sigue siendo la opción más rápida.
Antes de continuar con el video, quiero recordarte que estamos sorteando un magnífico iPhone 11. Si quieres saber cómo participar, dale clic en la tarjeta de la esquina superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Para el Huawei P30 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tendremos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Mi 9T nos toparemos con una única versión, en la cual tendremos 6 GB, algo que es muy bueno por su capacidad, pero que a su vez no da la opción de elegir por parte del usuario. En el Huawei P30 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que puede ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9T contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que lamentablemente no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. En el Huawei P30 Lite tendremos el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, unido a una GPU Mali G51. Se trata del procesador que Huawei añade prácticamente a todos sus nuevos móviles de gama media de 2019. Lo hemos visto en el Huawei Mate 20 Lite, en el Huawei P Smart 2019 y ahora en este P30 Lite. A nivel de rendimiento, el Kirin 710 se equipara aproximadamente a un Snapdragon 660. Es un procesador fabricado en 12 nanómetros, con capacidad para aplicar inteligencia artificial y 8 núcleos, de los cuales tenemos 4 Cortex A73 y 4 Cortex A53. ¿Cómo se comporta en el día a día? El rendimiento es correcto, aunque seguimos echando en falta una mejor fluidez. El lag aparece ocasionalmente, por ejemplo a la hora de acceder a la multitarea o cuando estamos en algún juego pesado como Puff o el Asphalt 9. A la hora de probar estos juegos el móvil se comporta bien, pero si hemos notado algún tirón extraño. Mejor dicho, si lo que buscas es un móvil para solo juegos, nuestra recomendación es que el Huawei P30 Lite quizá no es el más adecuado. En el Xiaomi Mi 9T estamos hablando de un procesador de referencia para la gama, un Snapdragon 730 de 8 núcleos, con GPU Adreno 618, que corre a 2.2 GHz. Ese chip combinado con los 6 GB de memoria RAM nos ofrece una experiencia satisfactoria. En el día a día no hay retrasos ni lags evidentes, aunque en algunas tareas del sistema operativo, con varias pestañas en la multitarea, la velocidad de un gama alta no está presente del todo, pero salvo casos muy concretos. El único inconveniente que tuve fue que en algunos juegos exigentes hemos visto necesario bajar la calidad que sugería el juego para que no hubiese una ralentización. Esto rara vez lo hemos tenido que hacer, pero es muy posible que se deba a que es un procesador relativamente nuevo y aún no se han pulido los juegos para aprovechar su potencia. En el P30 Lite tenemos una batería de 3340 mAh, una cantidad prácticamente idéntica a la que ya hemos visto en el Huawei P Smart 2019. En ese sentido no ha habido mejora, sí la hay en la carga rápida, ya que Huawei incorpora un puerto USB tipo C y la carga rápida como mencionamos anteriormente, añadidos que eran casi obligatorios si Huawei quería convencer en la gama media con su nuevo terminal. La batería del Huawei P30 Lite es suficiente para alcanzar el final del día. Durante esta semana de uso hemos conseguido cerca de unas 10 a 15 horas de uso, con unas 5 a 6 horas de pantalla activa. Un resultado suficiente para muchos usuarios, aunque lejos de lo que conseguiremos en aquellos terminales que incorporan más batería. Si vigilamos el uso podemos extenderlo al segundo día, pero lo más habitual es que acabemos cargándolo cada noche. Durante los primeros 30 minutos de carga completaremos alrededor del 35% de la batería, mientras que para alcanzar el 50% necesitaremos unos 45 minutos. Este Xiaomi Mi 9T tendremos una buena batería de 4000 mAh que no posee carga inalámbrica, aunque sí disponemos de carga rápida, para ser más exactos es de 18 watts, lo que se agradece al tener que llenar una batería tan grande. En la primera prueba de carga hemos estado usando el móvil en interiores y en exteriores, hemos hecho fotos, abierto juegos y hemos realizado alguna llamada breve, con lo cual logramos llegar a las 8 horas de pantalla, con 40 horas de autonomía total aproximadamente.
En la segunda prueba de carga hemos estado haciendo un uso mucho más intenso en cuanto a fotos, videos, servicio de sincronización e incluso lo he utilizado más en exteriores que en interiores, con lo cual pudimos llegar a las 5 horas de pantalla con 30 horas de autonomía total. El Huawei P30 Lite incorpora el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa personalización EMUI 9.0. El software mantiene las mismas características que hemos visto en otros terminales de la marca, con esa gran cantidad de aplicaciones preinstaladas y un lanzador sin cajón de aplicaciones. El Xiaomi Mi 9T tiene el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa personalización MIUI 10.0, lo cual a estas alturas del partido es más que tradicional en los equipos de esta empresa. En el Huawei P30 Lite nos mantenemos en la tecnología IPS, que nos da un buen brillo a un costo inferior si lo comparamos con los paneles OLED. Este terminal cuenta con una pantalla de 6.15 pulgadas Full HD+, que con ese notch en forma de gota de agua hace que la pantalla tenga un formato aproximado de 19.3:9, con 2312 por 1080 píxeles y una densidad de 415 píxeles por pulgada. El software de Huawei permite decenas de opciones, y entre ellas está la de ocultar la muesca de la parte con una franja negra. Aquí ya se decide dependiendo de gustos, si la quitas o no, aunque lo cierto es que el notch ha disminuido tanto su tamaño que no consideremos que interfiera en exceso durante la experiencia diaria. La sensibilidad táctil es buena y no hay degrados de color cuando miramos desde los ángulos. En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos, aunque se compensa con un buen nivel de brillo. También es de destacar que el brillo automático se comporta perfectamente en estas situaciones. En el Mi 9T tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una relación de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con un panel de 6.39 pulgadas con una relación de aspecto 19.5:9 con 403 píxeles por pulgada. Este dispositivo cuenta con un 86.1% del frontal ocupado por la pantalla. Este dispositivo cuenta con diferentes opciones para ajustar los colores de la pantalla, como la calidad de los mismos o la saturación, y el resto lo pone el panel AMOLED bien calibrado con un buen contraste y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta tan saturada como la de un Samsung, ni tampoco es tan brillante, gracias a su sensor de luz ambiental, pero en mi opinión es excelente tanto para ver videos como para disfrutar de videojuegos. Algo negativo es que tenemos ciertos tintes de color verdoso cuando inclinamos el terminal hacia los lados, pero es realmente mínimo. Nos da la sensación que la calidad de la pantalla es la misma, o está muy cerca que la del Xiaomi Mi 9, lo que nos parece bastante bueno dado el precio del terminal. El Huawei P30 Lite llega con una triple cámara trasera, con un sensor principal de 48 megapíxeles y una apertura focal 1.8, acompañada por un sensor secundario de 8 megapíxeles para un gran angular de 120 grados, y un tercer sensor de 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 para la realización del modo retrato y el zoom óptico 12x. Adicionalmente, como viene siendo habitual en Huawei, se apuesta por una capa extra de inteligencia artificial para la detección de hasta 22 escenas. Por su parte, la cámara frontal dispone de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 2.0, modo retrato mediante inteligencia artificial y detección de 8 categorías distintas. ¿Cómo se comporta la triple cámara del Huawei P30 Lite? Lo cierto es que los resultados son muy buenos para una cámara de su rango. De día las imágenes gozan de un gran nivel de detalle y el enfoque es rápido y podemos conseguir fácilmente imágenes bastante llamativas. El rango dinámico, como le dije anteriormente, es amplio y los colores son intensos. De hecho, si activamos el botón de inteligencia artificial, normalmente notaremos todavía más esos tonos. La cámara del P30 Lite hace fotos de base a 12 megapíxeles, aplicando la tecnología Pixel Binning para conseguir una mejor luz. Desde los ajustes podemos también hacer fotos a 48 megapíxeles, pero la ganancia no es tanta y perderemos rango dinámico, por lo que nuestra recomendación es disparar directamente a 12 megapíxeles. El terminal cuenta con desbloqueo facial, con el cual el registro del rostro es rápida y la detección de nuestra cara se produce sin dificultad, aunque llevemos un gorro, gafas o incluso en situaciones de poca luminosidad.
La peculiar trasera del Xiaomi Mi 9T está ocupada por una configuración de triple cámara, que dejará satisfecho a la mayoría de usuarios de la gama media. Tendremos una cámara principal de 48 megapíxeles con una apertura focal 1.75, acompañadas de dos más, un gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo 2X de 8 megapíxeles, ambos con apertura focal 2.4. El enfoque del equipo es por detección de fase y de contraste, y el flash es de un solo tono. En general, con la cámara del dispositivo podemos conseguir buenas instantáneas, tanto en exteriores con luz ideal como en objetos cercanos. Cuando la luz se complica por exceso o por defecto, el procesador ya es algo más caótico y sin un comportamiento que podamos predecir al 100%, así que conviene jugar bastante con la cámara y sus modos para sacarle todo el provecho que por hardware debería dar. Para la escena de noche hay precisamente un modo noche. La teoría con él funciona muy bien, es capaz de aumentar el tiempo de exposición hasta 2 segundos sin problema alguno. Los selfies gozan de un buen detalle, gracias a su cámara retráctil que logra tener una resolución de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2, y salvo con poca luz, la reproducción del color y contraste son adecuados. También cuenta con una opción de modo retrato para lograr algo de desenfoque, así como un modo panorámico. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei P30 Lite es de 890.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.048 pesos mexicanos, que a su vez son $259, que equivalen a 231 euros. Para el Xiaomi Mi 9T es de 1.140.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.465 pesos mexicanos, que a su vez son $328, que equivalen a 296 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei P30 Lite le gana al Xiaomi Mi 9T en cámara y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9T le gana ampliamente al Huawei P30 Lite en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería y pantalla. En los aspectos que empatan son personalización, botonera, RAM, almacenamiento y software. Este Xiaomi Mi 9T es uno de los dispositivos que en la actualidad mejor se está desempeñando en la gama, no solo porque maneja un precio justo para sus funciones, sino que además trae consigo un diseño realmente llamativo y que a muchas personas nos agrada. Por ende, es el justo ganador del presente enfrentamiento. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.